Bendiciones a todos los que están siguiendo esta programación y que son parte de este programa Edificando tu Crecimiento. Quien te saluda, un servidor, el Pastor Guido del Ministerio Casa de Milagros. Quería saludarte y bendecir tu vida y poder compartir un tiempo de edificación de la palabra, de poder seguir nutriéndonos del mensaje, que es muy importante. Y quería bendecir tu vida, espero que estén bien, que estén siendo bendecidos en este tiempo. Y acompáñame un poquito a esta reflexión que voy a compartir hoy. El título de esta enseñanza es Fortaleza en el ánimo. Fortaleza en el ánimo, ¿ok? Es muy importante estar fortalecidos en nuestro ánimo, ¿sí? Y justamente quería compartirte una palabra porque es Dios también el que nos da esa fortaleza a nuestro ánimo, y lo que vamos a hablar hoy es para qué necesitamos a veces en nuestra vida diaria la fortaleza de nuestro ánimo. Y es muy importante poder saber que eso proviene de Dios también, porque la palabra misma nos enseña: clama a mí y yo te responderé. Entonces quiero compartir en el libro de Éxodo 31:6, dice lo siguiente: y he puesto sabiduría en el ánimo, de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado, Dice, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Eso es una versión Reina Valera. Vamos a ver una TLA, lo que dice en 31:6, dice: también he elegido, dice, a Oholiab, hijo de Asimaac, de la tribu de Dan, para que sean ayudantes. Y dice: a todos los que van a ayudarlos les he dado más capacidad y entendimiento, así podrán, ¿no?, hacer todo lo que he mandado. Mire, dice, le he dado más capacidad y más entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué recibieron más capacidad y más entendimiento? Para que todo lo que se le envió a hacer lo pudieran hacer, ¿verdad? Y justamente en esta versión dice: le he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que les he mandado hacer. Y es muy importante poder entender que esa sabiduría proviene de Dios, ¿no? Y cuando uno está tratando de hacer algo, ¿no?, tratando de ejecutar alguna meta específica, necesitamos esa sabiduría en el ánimo. ¿Para qué la sabiduría en el ánimo? Justamente para poder a veces discernir. A eso también se le llama como inteligencia emocional, ¿no? Saber discernir los estados emocionales. Y muchas veces en el diario vivir nos desanimamos con facilidad. Hay ciertas situaciones que a veces generan un estrés o una presión en nuestra vida cotidiana, y muchas personas o muchas veces tenemos por ahí el hábito de abandonar, desanimarnos, quedarnos ahí llorando en una situación específica. Y dice: y le he dado la sabiduría en el ánimo para que lo que le mandé a hacer, para que lo que le he mandado a hacer lo puedan hacer, ¿no? Y como iglesia tenemos una encomienda de parte del Señor Jesús, ¿no? Como iglesia tenemos un mandato, el ir y hacer discípulos. Fíjense ustedes, ya tenemos una dirección, ya tenemos un encargo, ya se nos ha comisionado con algo específico, ¿no? Que como iglesia tenemos que hacer esa obra, y necesitamos la sabiduría en el ánimo. Porque cuando hablamos de iglesia no hablamos de un edificio, hablamos de cada uno de los que integran el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En nuestro caso, quienes son parte de la familia espiritual de Casa de Milagros, o quizás está viendo esto en alguna red y vos estás perteneciendo a alguna comunidad de fe. Entonces, como iglesia, quizás tienen trazado una visión, un propósito, una manera de poder impactar en la zona donde Dios los ha plantado, así como nosotros también lo hacemos, ¿no?, en donde Dios nos plantó. Entonces necesitamos esa sabiduría, esa fortaleza de parte del Señor, para que esa gran comisión, para que lo que se nos comisionó lo podamos realizar de la manera más correcta y responsable posible. Dice: la fortaleza en el ánimo es fundamental. Es fundamental la fortaleza en el ánimo para alcanzar los propósitos de Dios. Tienes un propósito dado por el Señor. Tenemos un propósito como iglesia dado por el Señor. Necesitamos la fortaleza en nuestro ánimo, porque van a haber situaciones de la vida cotidiana
que pueden hacer que el ánimo, ¿no?, del pueblo, de la gente, del liderazgo, aún de nosotros como pastores, ¿verdad?, decaiga, ¿no? Quizás podemos mencionar algunas situaciones que puedan llegar a hacer decaer el ánimo de una persona, de una iglesia, ¿no?, de una comunidad. A veces hay situaciones que se van a dar, ¿no? Un ejemplo, puede ser un ejemplo al azar. Estás emprendiendo este año, ¿verdad?, y hay una noticia que viene de corte negativa y, quieras o no, afectó tu estado de ánimo, ¿no? Una noticia inesperada, ¿verdad?, que llegó a una persona específica y, quieras o no, afectó su estado de ánimo. ¿Está bien? Una situación en una vida de comunidad como iglesia, en donde por ahí quizás una persona se va de la manera no correcta, ¿verdad? Y una vez que se va, comienza a hablar mal a sus hermanos en contra del lugar donde se les dio un espacio, se lo acobijó, se lo acompañó. Y quieras o no, la vida de ese pastor, la vida de esa comunidad va a ser impactada, ¿verdad? Quizás su ánimo quizás será afectado, ¿verdad? Y es importante que ante esas situaciones, en vez de quedarnos de brazos caídos, en vez de quedarnos quizás con congoja en el corazón, la fortaleza que proviene de Dios a nuestra vida nos dé enfoque y nos impulse a seguir trabajando, a bendecir quizás situaciones que a veces uno quisiera no bendecir, pero las bendecimos, pero no nos desenfocamos del propósito de Dios. Y para eso es importante la fortaleza en nuestro ánimo que proviene de Dios. ¿Qué es fortaleza en el ánimo? Dice, ¿no? Es la capacidad de mantenerse fuerte, ¿verdad?, perseverante después de un evento negativo. Es lo que yo te decía, después de una noticia negativa, cuando hablamos de tener fortaleza en el ánimo, estamos refiriéndonos a la capacidad de mantenernos incolumes, fuertes, ¿no? Ahí erguidos, firmes, ¿verdad?, perseverantes en el Señor. No significa que la noticia, la situación, lo que fuere, no afecta la vida del ser humano. Porque como seres humanos, ustedes saben que estamos trazados por emociones, ¿no? Si bien somos seres espirituales, que estamos en un cuerpo físico, ¿no?, y que hay una parte de nuestra voluntad atravesada por las emociones. De hecho, he desarrollado en algunas conferencias o en algunas charlas sobre la importancia de la inteligencia emocional, el liderazgo emocional, aprender a liderar sobre nuestras emociones. Muchas veces cuando por ahí estamos en querer conquistar una meta, un objetivo, a veces nosotros mismos nos auto boicoteamos, ¿no? Las voces de la mente, las situaciones internas, nuestros estados de ánimos ambivalentes, hoy estoy bien, mañana estoy mal. El no saber manejar eso hace que muchas veces lo que iniciemos no terminamos. Por eso dice, y le he dado, ¿qué cosa? Sabiduría en el ánimo para que puedan discernir. No es momento de bajar los brazos, no es momento de desanimarnos, no es momento de estar llorando, es momento de tomar otra actitud, ¿no? Dice, para que los que le mandé a hacer, lo terminen, ¿verdad? Y como iglesia tenemos un mandato, tenemos una encomienda del cielo, ¿verdad? Tenemos que hacer la obra de Dios, establecer el reino de los cielos, independientemente de lo que nos pueda llegar a atravesar como seres humanos y aún como iglesia, tenemos que seguir avanzando. Que cuando llegue el Señor, ¿no?, cuando venga nuestro Señor, Él nos encuentre haciendo su voluntad. Es muy importante eso, ¿sí? Entonces dice que la fortaleza en el ánimo es la capacidad de mantenerse fuerte, perseverante, después de un evento negativo, difícil o desafiante. Es la capacidad de recuperarse, de levantarse. No sé, llegó un llamadito, un mensaje y te dicen te quedaste sin trabajo. ¡Pum! Un choque, ¿verdad? Quieras o no, ya te preocupaste porque ya estás pensando, ¿y ahora cómo voy a hacer con las cuentas, con esto, con aquello, con lo otro, ¿verdad? No sé, una noticia de unos estudios y salió negativo y ya te pusiste mal y quieras o no, tu estado de ánimo cambió, tu semblante cambió, tu mirada cambió, ¿verdad? Hay gente que dice, no tengo ganas de levantarme, ya no tengo ganas de seguir. Dice que la fortaleza en el ánimo justamente es la que nos ayuda para poder seguir firmes, fuertes,
para poder recuperarnos, levantarnos frente a una noticia negativa, ¿no? Pastor, líder que quizás me estás escuchando, a veces la vida ministerial tiene sus desafíos, ¿no? Que voy a hacer acá una especie de terapia con ustedes, ¿no? Pero la vida pastoral tiene su desafío y quizás en este tiempo te ha tocado algún evento, ¿no?, de corte negativo. Bueno, pide esa fortaleza en el ánimo al Señor, porque Dios te plantó en ese lugar con un propósito, Dios te plantó en esa tierra para cumplir su misión, y muchas veces estas situaciones vienen y nos golpean, o golpea la iglesia, o golpea la conducción, líder que quizás estás discipulando, y quizás un discípulo, ¿no?, se convirtió en una de las ovejitas que dejó el rebaño y quizás se fue de la manera no más correcta posible, y quieras o no, hay gente que aún trabajando con personas dice, bueno, pues yo te dije, no quiero trabajar con más, la gente es ingrata, no saben valorar el tiempo, y en fin, todas las cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? O hay personas que por ahí quizás esperaban algo y no lo recibieron, o quizás esperaban una especie de reconocimiento y no recibieron ese reconocimiento, y todo eso, quieras o no, afecta el ánimo, ¿no? Pero la fortaleza en el ánimo justamente es la que necesitamos para poder seguir avanzando. Hay 3 ejemplos en la Biblia acerca de personas que recibieron sabiduría, fortaleza en su ánimo para poder concretar, como te decía, lo que Dios les había mandado a hacer, ¿no? Para poder cumplir con su propósito, ellos recibieron fortaleza en su ánimo y pudieron avanzar. Uno de ellos, el primer ejemplo, es del padre de la fe, de Abraham, ¿verdad? Dice que Abraham luchó esperanza contra esperanza. Ustedes conocen su historia, Dios le pide, lo desafía, ¿verdad? Lo lleva a salir de su zona de confort, dejar su familia y comenzar un camino hacia donde Dios lo quería llevar. Y quieras o no, seguramente no. A ver, yo quiero que entendamos ese contexto en donde hay alguien que le está hablando y diciendo que tiene que dejar su parentela y salir, ¿no?, hacia un camino en donde iba a ser guiado para poder hacer cumplir una promesa, ¿no? Entonces, quieras o no, me imagino el estado emocional de ese momento de Abraham, la incertidumbre, ¿no?, las preguntas internas, ¿verdad? Pero sin embargo dice que él luchó esperanza contra esperanza, ¿no?, para no desanimarse, ¿no? Quizás ese trayecto, recuerden ustedes, porque tuvo el conflicto con su sobrino Lot, se tuvieron que separar, ¿verdad? Son todas situaciones que se van dando a lo largo de la vida, ¿verdad? Y que quieras o no generan, ¿no?, efectos negativos en el estado de ánimo de cualquier persona, ¿no? Un conflicto familiar, una situación que tuvo que resolver de la manera quizás que no quería, y cada uno tuvo que seguir su camino, pero dice que él tuvo que luchar esperanza contra esperanza para no desanimarse en ese camino, ¿no? Quizás lo agarró en un momento de su vida ya mayor, en donde había una promesa que decía que iba a ser, ¿no?, que iba a tener un hijo, y quizás esas preguntas, ¿no?, porque no dice la Biblia cuánto tiempo pasó desde el momento que él recibe la promesa hasta que se cumple, no sabemos el tiempo, ¿no?, que quizás pasó, que trascendió, no sé si habrá sido más de 50 años, 30 años, pero así fuera, 10 años, 5 años, es mucho tiempo, ¿verdad? Y en ese tiempo de espera, a veces es muy importante saber tener nuestro estado de ánimo al 100% para poder proseguir a la meta que es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces dice que él fue una persona que recibió fortaleza en su ánimo para poder cumplir el propósito, ¿verdad? De no desanimarse y seguir esperando en fe, porque él tenía una promesa de Dios, ¿verdad? El cómo no lo sé, él confiaba plenamente en Dios y en su promesa, ¿verdad? Que iba a tener un descendiente y que su generación iba a ser como la arena del mar, las estrellas del cielo, ¿no? Y fíjense, ¿no?, el tiempo que habrá transcurrido, quizás veía a su esposa, la situación, ¿no?, los desafíos de ese transitar hacia tierra en donde Dios lo quería llevar, ¿verdad? Pero sin embargo, la fortaleza que recibió del Señor le ayudó a poder proseguir firme, perseverante hacia ese propósito. Por eso es muy importante reconocer que más allá que nosotros tenemos cierta capacidad, necesitamos del Señor su intervención en nuestra vida para que lo que estás tratando de lograr pueda ser alcanzado. Nehemías
Nehemías se encuentra en una situación muy particular, ¿no? Siente en su corazón la necesidad de poder reedificar los muros, ¿no?, que estaban caídos, ponerse ahí frente a una obra tan desafiante, ¿no?, en un momento crítico del pueblo de Israel, de lo que le estaba aconteciendo a ellos, ¿no?, por la desobediencia, un pueblo que los conquistó y destruyó, una imagen desoladora, ¿verdad? Todo el pueblo desmoralizado, sin un ánimo de hacer nada más que llorar y estar triste, con congoja, ¿no? Porque, bueno, murieron familias, fueron llevados presos y cautivos en cautiverios a otros lugares. Entonces, fíjense todo ese estado, ¿no? Seguramente cuando él llegó ahí se podía hasta sentir en los aires, ¿no?, la tristeza, la angustia, la congoja. Sin embargo, él tuvo que llevar adelante con mucho ánimo con mucha fortaleza en su ánimo, ¿verdad?, una obra de reconstruir los muros en un tiempo crucial y desafiante. Entonces dice que él animó a su gente a mantenerse fuerte en su ánimo y a no desistir en la construcción y en el propósito que Dios lo había usado en ese momento, ¿no? Y a veces quizás estoy hablando a una familia que está frente a una situación desafiante, quizás a punto de divorciarse, quizás a punto de, no sé, a veces hay situaciones que se dan en las familias, una pérdida que uno no sabe, ¿no?, cómo explicar, ¿no? Alguien partió y vos decís, era joven o pasó tal situación. Hace unas semanas me escribieron pidiéndome oración por un niño de una familia que estaba sano, pero cayó enfermo y le descubrieron un cáncer. Entonces eso obviamente no es una noticia que ¿cómo haces como papá al frente de ese hogar? Tenés que tener la sabiduría en tu ánimo como Nehemías, levantar el ánimo, decir vamos a confiar en el Señor, ¿verdad? Aunque las noticias sean negativas, debemos de confiar. Muchas veces estas situaciones que se van dando, ¿no?, en la vida cotidiana, de noticias que no esperamos, que golpean nuestros ánimos, han hecho aún que personas dejaran el camino del Señor, ¿no?, abandonaran su fe por no entender justamente que ahí es donde uno tiene que decir, Señor, necesito la fortaleza que proviene de ti. Ayúdame porque yo sé que tengo un propósito y que tengo que seguir avanzando. ¿Cuántos pastores dejaron la vida ministerial por una situación que se dio, ¿verdad? Algo negativo, algo que no esperaban recibir. A veces, como yo digo, la vida pastoral tiene sus desafíos. Recibís a la persona, les ayudás, ¿no? Les sos un marco, una guía, los encaminás. Muchos fueron quizás formados, volcás tiempo de tu tiempo que a veces restás y por ahí la persona se va de la manera, ¿no?, que menos uno se espera, ¿no? Totalmente con ingratitud, sin siquiera venir y hablar, charlar, decir, bueno, me voy como gente adulta. Hizo todo lo contrario, ¿no? Entonces quizás como pastor dijiste, ya está, estoy resaturado, no tengo la necesidad de tener que exponerme a esto, más si me dedico a mi vida, a mis cosas. Y justamente también hace un tiempo atrás escuchaba una persona que me decía, pero era un pastor que estaba con toda la fuerza, con todo el ánimo, y no sé qué pasó, se separó, se divorció, dejó todo, dejó la vida ministerial, dejó la iglesia a la deriva de sabe quién y se fue a hacer su vida, dejó todo, completamente todo, renunció todo a su llamado, a su propósito. Y justamente uno tiene que entender que más allá de los ataques espirituales que van a recibir como individuos que tienen un propósito que vamos a recibir, porque no estoy exento a eso, es muy importante entender la fortaleza en el ánimo que proviene de Dios. Ahí donde uno tiene que decir, Señor, fortaléceme, ¿no? Que sea tu mano, tu gracia, tu misericordia, para que yo pueda cumplir mi propósito, ¿no? Más allá de que hay cosas que en la vida no entendemos, ¿verdad? Pero la Biblia misma enseña, ¿no? Jesús dice, confiad porque yo he vencido al mundo, ¿no? Él también transitó por todo lo que quizás a nosotros nos toca transitar. Pero fíjese la importancia de saber tener sabiduría en el ánimo, ¿no? Cómo una persona puede dejar una familia por una situación emocional, ¿no? Cómo un pastor puede dejar un llamado, un ministerio por una situación que afecte su vida emocional. Cómo situaciones de la vida pueden hacer tomarnos decisiones incorrectas y por eso es importante la fortaleza en el ánimo. Nehemías tenía una difícil tarea. No solamente la de reconstruir la parte del muro, que si quiere podemos referir a cosas materiales, sino la parte que no se ve, el ánimo,
de la gente, de todo un pueblo que quizás le habrá dicho, pero ¿para qué querés hacer esto? ¿Que no ves que está todo destruido? Hemos perdido familiares, han sido llevados cautivos nuestros hijos, y que esa gente se habrán levantado y habrán querido, ¿no?, afligir el ánimo del pueblo, ¿no? Y sin embargo él se levantó ahí y dijo: confiemos en el Señor, porque el Señor nos dará la victoria. Aún en momentos críticos, sí, Él nos dará la victoria, ¿no? Y quizás a puertas adentro, en su oración, le habrá dicho: Señor, ayúdame, porque esto está pero difícil, no sabía que me había encomendado en una situación tan desafiante. Y el ánimo del Señor vino sobre la vida de Nehemías, y dice que él pudo concluir con la obra que se le había encomendado, ¿verdad? Qué importante la fortaleza en el ánimo. Y por último, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el último ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero quizás haríamos un programa de muchas horas, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo tuvo el desafío de su labor misional, ¿no? Luego de convertido, él se dedicó a establecer iglesias, a plantar iglesias en diferentes zonas, ¿verdad? Y no solamente eso, sino también a tener el hábito de visitar esos lugares y a establecer liderazgo y iglesias del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y para poder confirmar toda esa labor, él necesitó la fortaleza en el ánimo de parte de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes saben y conocen la historia del apóstol Pablo, las penurias, ¿no?, los desafíos, cuántas veces lo encarcelaron, lo dieron por muerto, lo azotaron por la causa de predicar el Evangelio, ¿no? Pero sin embargo, en la obra que había sido encomendada sobre su vida, porque ustedes recuerden cuando Jesús le habla a Ananías, le dice: ve a tal lugar que hay una persona que me es un instrumento útil, él va a testificar delante de reyes. Fíjese la encomienda que había, el propósito sobre la vida del apóstol Pablo, ¿no? Ananías no sabía que estaba haciendo hacer una visita, una consolidación a una persona que iba a ser plantador de iglesias. La misión de Pablo era establecer iglesias, el llamado, el propósito, no solamente establecerlas, sino tener un hábito de poder ir a esos lugares, preparar a esos discípulos, ¿verdad? Discipular a esos líderes, porque cuenta ahí: y tal me abandonó, ¿verdad? Y tal me dejó por las cosas de este mundo. Bueno, Pablo estaba en el trabajo más desafiante que tenemos nosotros como pastores, que no es solamente el evangelizar, sino el formar. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Qué bueno que es formar a las personas. Es la tarea más desafiante para un pastor, porque requiere mucho tiempo, perseverancia, constancia, tener el hábito de juntarse, de direccionarlos, de animarlos, de felicitarlos, de exhortarlos, de corregirlos, de sostenerlos, ¿no? Ese trabajo, un desgaste, viajando acá, viajando allá, ¿no? Le dice Gálatas, ¿no? Gálatas estúpidos, ¿qué les ha pasado a ustedes? ¿Por qué si comenzaron en el espíritu terminan en la carne? Bueno, esa es la labor de Pablo, ¿no? Eso, quieras o no, genera un desgaste, ¿verdad? Un desgaste emocional, ¿verdad? De que, bueno, fulanito tal dejó la iglesia. ¿Por qué dejó la iglesia? No lo sé. ¿Viste el líder que levantaste? Bueno, se le reviró algo, ahí pasó una situación, dejó los discípulos, no, ahora se va a otra iglesia y ahora dice que la otra iglesia es mejor que esta iglesia, ¿no? Qué lindo, ¿no? Antes le decía padre espiritual a su pastor, ahora dice padre espiritual a otro pastor. Qué hermoso, ¿no? Bienvenido a la vida, ¿no?, de formación, ¿verdad? En donde el pastor, yo me imagino, ¿verdad?, tomándose un té de tilo, tomándose la presión para que no le reviente la cabeza, ¿verdad? Todo eso vivió el apóstol Pablo, y mucho más, porque él fue metido preso, azotado, dado por muerto, ¿verdad? Los judíos lo querían matar, ¿verdad? Los mismos que se habían levantado, que él había establecido, también se levantaron en contra de él, hablaban mal en contra de él. Entonces toda esa situación, termina sus días en un calabozo, preso, escribiendo sus últimas cartas, y escuche, y en las últimas líneas, él animando a sus discípulos. Escuche, eso es fortaleza del ánimo. Cualquiera de nosotros que estuviéramos hoy presos, ¿verdad?, y que habiendo hecho todas las cosas que Dios nos mandó a hacer de la manera más excelente posible, terminás tus días en un calabozo, ¿verdad?, terminás en un lugar preso, ¿verdad? ¿Y cómo estaría el ánimo de cualquier persona? Totalmente destruido, ¿verdad? Quizás
en nuestra humanidad estaríamos escribiendo, ¿no?, desde nuestro resentimiento y de lo que fuere. Sin embargo, Él está escribiendo sabiendo que está llegando la hora en donde lo iban a decapitar, donde le iban a cortar la cabeza. Él está escribiendo, y te animo que busques ahí en Timoteo sus líneas en donde Él está animando, ¿verdad?, a sus discípulos. Él está escribiendo palabras de ánimo: prediquen en tiempo y fuera de tiempo, sean de ejemplo, ¿verdad? Que no tengan nada en contra de ustedes. Qué tremendo hombre de Dios. Pero yo creo que sobre todas las cosas, la fortaleza que provenía del Señor sobre su vida hizo posible que Él terminara sus últimos momentos de vida de esa manera, ¿no? ¿Cómo? Firme, aunque le esperaba la muerte, pero en ningún momento Él desistió, ¿no?, del Señor. Al contrario, yo creo que Él decía: Señor, fortalece mi ánimo. Necesito esa fortaleza que proviene de ti, ¿no?, la que proviene de ti. Por eso que quizás estás ahí, querido líder, pastor, te animo sobre todas las cosas a pedir esa fortaleza que proviene de Dios, para que lo que Dios te mandó a hacer en ese lugar se pueda llevar a cabo. ¿Es parte de nuestra labor este tipo de situaciones? Sí, ¿verdad? Pero dice: fuiste plantado con un propósito, y para vos terminar ese propósito de lo que Dios te mandó a hacer, necesitas la fortaleza en tu ánimo que proviene de Dios, de nadie más. Entonces es muy importante entender esto. Y para ir terminando, ya ir haciendo un cierre, ¿cómo puedo mantener nuestro ánimo firme? Primero, por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera. Él es el Paracleto, el que fue enviado para sostenernos. ¿Necesitamos aferrarnos cada día más a Él? Sí. ¿Ok? Segundo, creerle a Dios, ¿no? Creer que de Él viene nuestra fortaleza, la fortaleza que necesitamos. ¿Cuándo necesito fortaleza? ¿Cuando todas las cosas están mal? No, en todo momento necesitas creer que esa fortaleza que hay en tu vida no solamente es de tu vigor, de la edad que tenés, ¿viste? Sos quizás joven, vas al gimnasio, haces tu rutina diaria, salís a caminar, te cuidás. No es solamente de eso, ¿verdad? No es de la sabiduría, de la capacidad que tengo para quizás enseñar, no proviene de ahí mi fortaleza. ¿Proviene de quién? Siempre de Dios. No proviene de mis posesiones, de mi estado financiero, de mi cuenta bancaria. No, proviene de Él. La fortaleza que hay en mi vida proviene solamente de Dios. Y por último, cuidándonos, ¿no?, cuidando nuestros pensamientos, cuidado con lo que piensas, ¿verdad? Muchas veces la mente nos juega una mala pasada. Como te decía, es un momento crítico en donde a veces uno dice: Señor, trae esa fortaleza que proviene de ti. No quiero pensar, quiero solamente tomarme de tu mano y que tú me fortalezcas. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición a tu vida, y como te dije al comienzo, la fortaleza en el ánimo es fundamental para poder concluir con el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿verdad? Necesitamos la fortaleza que proviene de Dios, ¿sí?, para poder seguir avanzando, ¿verdad? No te quedes en la noticia negativa, no te quedes en la situación negativa, ¿no? Como estoy quizás, esto a veces se ve en diferentes plataformas, lugares. Querido pastor, querido líder, no te quedes en lo negativo, al contrario, dile: Señor, fortalece mi ánimo para poder concluir. Hay ejemplos: Abraham, Nehemías, el apóstol Pablo, ¿no? ¿Verdad? Quizás podemos hablar desde una situación personal de lo que Dios quería hacer con Abraham, hasta de una situación más que incluya a la comunidad, como el caso de Nehemías, hasta de un llamado ministerial, como el caso del apóstol Pablo. Pero sobre todas estas tres cosas, ellos necesitaron la fortaleza que proviene solamente de Dios. Espero que esto te haya bendecido. Seguime ahí en las redes sociales, mandanos mensajitos para poder orar por tu vida. Quien te ha bendecido en esta programación, en este programa, en esta enseñanza, el pastor Guido. Bendiciones, nos vemos en una próxima misión. Nos vemos.